palabra de predicación, el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Glorifiquemos a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos encontramos en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, donde Pablo le habla a los corintios que sean imitadores de él, así como él, como Pablo, imitaba al Señor Jesucristo. ¿Qué es imitar? Por definición, imitar lleva a hacer o esforzarse por hacer lo mismo que otro o según el estilo de otra persona. El poder imitar conlleva que esa persona está influyendo en las vidas, en aquellas almas. Amén. Todos pasamos por la vida recibiendo influencia de otros y dando influencia a otros. Recibimos y también impartimos de nosotros mismos. Y el influenciar o el influir básicamente es la acción de inducir a pensar, a hablar o a hacer algo. Esto no implica que sea en contra de la voluntad de la persona. Más bien, lo que la persona observa y escucha está teniendo un efecto en su mente y en sus acciones. ¿Qué significa esto en el término espiritual? Nosotros, al ver por voluntad propia a alguien, la manera en la que actúa, la manera en la que toma decisiones, vestimenta y un montón de otros ejemplos que usted puede estar pensando, eso hace que una persona esté influyendo en la otra, como también nosotros mismos. Continuamente estamos influyendo a nuestro entorno. Para dar una precisión de una definición de esta palabra de influir, es dar el ejemplo. Es como un testimonio, lo que se imparte, lo que se está viendo. Nosotros desde chicos somos influenciados, para bien o para mal. Fuimos aquellos adultos que están escuchando influenciados por nuestros padres o seres que hemos querido mucho y algo hemos recibido de esas personas que nos ha marcado en nuestras vidas. Un ejemplo, hay malos hábitos o desórdenes que son arrastrados por generaciones, porque un hijo o una hija que es influenciado por sus padres y en un hogar hay desorden, ya sea en el ámbito, en el hogar, en la finanza, eso influye en el niño. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer con todos aquellos ejemplos, malos hábitos o malas costumbres y ha sido influenciado. ¿Eso qué significa de grande? Va a cometer lo mismo. ¿Por qué es influenciado? Por personas que quiere. Sus padres. Un ejemplo, ¿no? Entre un padre, una madre y un hijo y una hija. O quizá abuelos. Continuamente en el entorno se es influenciado. Hay cosas que se arrastran de generaciones por causa de aquello. Como también buenos hábitos. Quizá una madre ha criado a un hijo que se ha ordenado, que en la limpieza, en el orden, en una actitud positiva, porque conocemos que hay mucha gente que tiene actitudes positivas, que no son pesimistas ni gente negativa, sino que son optimistas, que de alguna otra situación negativa sacan algo bueno. Y eso también el hijo, la hija, lo toma del padre o de la madre. Ahora vamos a nuestro entorno, gente a la cual una persona quiere, también es influenciada. Lo podemos notar como cuando se tiene un amigo, una amistad, que se juntan mucho tiempo, se puede ver de que esas dos personas hablan hasta muy parecido.
hablan parecido, se visten iguales, hasta casi se diría piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa mucho tiempo con otra, se transmiten ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas tomas de decisiones, palabras, gestos. Lo vemos particularmente en los gestos. Por ejemplo, los niños aprenden de chicos por imitación. Entonces, llevándolo a nuestras vidas, hermano, sabemos que pasan estas situaciones. Cuando una persona se junta con otra y pasan muchas horas continuamente, hay cosas que se pegan en la manera de hablar y demás. Ahora, lo que quiero hablar en esta noche es lo siguiente. Nosotros, hoy, en los caminos de Dios, como creyentes, como cristianos, hemos comprendido que podemos influenciar a otras personas para bien si nos mantenemos en la obediencia a la palabra. Nosotros oramos a Dios que nos utilice para poder influir en otra persona para que pueda glorificar a Dios. ¿Nos hemos dado cuenta de que podemos influenciar a otras personas para bien? Y que la palabra de Dios establece claramente que para eso hemos sido llamados, para ser la luz en un mundo de tiniebla. Cuando uno lee en el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que podemos influenciar a los demás según nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Y Pablo le hablaba a los corintios, sed imitadores de mí. Un varón que hasta en este día de hoy, luego de muchísimos años, aún se sigue hablando de la fidelidad de un siervo de Dios, que la Escritura a nosotros nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, le decía Pablo a Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Un varón que pudo expresar que todo lo soportaba, todo por amor a Cristo y por amor a los escogidos. Pablo, un varón que la Escritura establece claramente que cuantas cosas eran para él ganancia, las había estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente todo, dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 3, lo estimó por pérdida, por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sed imitadores de mí, decía Pablo a los corintios. Imítenme como yo imito al Señor Jesucristo. Un varón que expresó que lo tenía todo por basura para ganar a Cristo. Que todo lo había estimado como pérdida para poder hallar la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un varón que todo lo sufro, dijo, por causa de los escogidos. Que cuando nosotros leemos en 2 de Corintios 11,
La Biblia dice que Él fue azotado, estuvo en naufragio en el mar, corrió peligro de gentiles, en los desiertos, en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Y además de todas estas cosas que hice mención y más que también se mencionan, dice la Escritura en el libro de 2 de Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nosotros cuando leemos la Escritura y las cartas de Pablo, no solo a Timoteo, a Tito, a los Corintios, a la iglesia de Éfeso y a los filipenses y más cartas que él ha escrito, podemos ver cómo el amor que Pablo tenía por Cristo, el amor que Pablo tenía por las almas, y cómo él, dice la Escritura, lo establece, claro, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo estaba imitando al Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, porque de Cristo viene nuestra influencia. Si hablamos que el influenciar o el imitar es esforzarse por hacer lo mismo, de Cristo viene nuestra influencia. Y en su gracia y bajo su poder tenemos la oportunidad de impactar la vida de otros. Y ese impacto va a estar determinado por la fortaleza o la debilidad de nuestro carácter. Ahora bien, hay algo importante cuando nosotros vemos que podemos impactar la vida de otros, que es justamente esto, nuestro carácter. Y el carácter influye en el llamado a servir al Señor Jesucristo. El carácter va a influir en su llamado para servir al Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos las epístolas, cuando Pablo hablaba a Tito y a Timoteo, les hablaba del carácter. Uno lo puede ir leyendo, como Pablo le exhortaba a Timoteo claramente que ninguno tuviera en poco su juventud y que sea ejemplo, que Timoteo sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Usted lo puede leer en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Sé ejemplo, le decía Pablo a Timoteo, en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay muchísimos versículos que hablan del carácter que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, requisitos del anciano, de la anciana, de los hermanos, de los padres. En la Biblia está todo. Y Pablo habla claramente del carácter, aún del carácter de los hombres en estos postreros días, cómo iba a ser. Ahora bien, nuestro carácter influye en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque depende a la fortaleza o la debilidad que nosotros tengamos. Es que necesitamos entender que el carácter influye en diferentes aspectos vitales de nuestro caminar como creyente. Determina la manera en la que vemos y la que respondemos a las adversidades. Entonces vemos que las dificultades ponen en evidencia lo que hay dentro de nosotros y nos muestra cuáles son los ídolos del corazón, cuál es la idolatría que está en el corazón, que es perverso y engañoso, y las grietas que hay en nuestro carácter. Porque con cada adversidad vienen diferentes decisiones que terminan llevando a un creyente a un lugar o a otro.
a un lugar puede ser al fortalecimiento de un carácter piadoso a través de la toma de decisiones que contribuyan a nuestra semejanza a Cristo. Esto significa un carácter que se forja en base a la verdad de la palabra, o también en la adversidad puede llevar a un creyente a otro lado, que es el camino de la transgresión, en el que se elige depositar la confianza y someter la voluntad a cualquier otra cosa que no es Dios. Entonces, nuestro carácter determina nuestra perspectiva ante las diferentes circunstancias y revela lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y lo podemos ver cuando hay un momento de dificultad. Disciérnase, póngase atención a usted mismo. Y lo hablo porque primeramente es para mí. Pongámonos atención a nosotros mismos cuando hay un momento de dificultad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decisión tomamos? Y ahí se revela lo que realmente está dentro de nosotros. Y se revelan las grietas en el carácter. Porque si en algo mínimo muchas veces, si en algo mínimo lo hacemos grande y realmente tomamos malas decisiones y nos empiezan a acontecer muchas cosas, ahí vemos que hay grietas en nuestro carácter o que hay cosas en el corazón. Cuando hay que tomar una decisión que es por y para Cristo y comienzan a haber obstáculos porque se quiere decidir hacer algo para esta vida terrenal, y realmente, en vez de escoger un ejemplo, ir al servicio, llenarse de la presencia de Dios, alimentarse de la palabra y poder ser lleno de su presencia, tener la respuesta por la palabra, se decide hacer otra cosa para esta vida terrenal. Es que Dios nos prueba, hermanos. Continuamente la Biblia dice en el Salmo 7 que Dios prueba la mente y el corazón. Y aún en las dificultades en las que uno piense y considere que no hay fuerza alguna, allí está Dios probando. ¿Qué va a hacer mi hijo o mi hija? Y se lo digo porque lo he vivido. ¿Cuántas veces hemos estado en condición de decir, no sé si puedo hacerlo? Y ahí va a depender, ahí es donde realmente se pone de evidencia lo que está en el corazón. Si realmente decidimos servirle a Cristo o desfallecemos y decidimos no hacerlo. Ahí es donde realmente se ponen en evidencia las grietas en nuestro carácter. Y es por eso que debemos examinarnos y reconocer lo que está en nuestro interior. Las debilidades o cosas del pasado que todavía se arrastran a esta nueva vida para fortalecernos. Pero hay una buena noticia. Y es que en Cristo hay redención y Él nos invita a ir a Él en arrepentimiento y nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El que aboga, uno lo puede leer en el libro de Primera de Juan capítulo 2, Cristo nuestro abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si lo confesamos, si realmente confesamos nuestras maldades y pecados, Él es fiel para perdonarnos, para limpiarnos. Así como Isaías, cuando uno lee el libro de Isaías, quizá muchas veces salen palabras o hay cosas en el corazón. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, que Él exclamó y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué importante
es quitada tu culpa, dice la Biblia. Porque muchas veces Cristo nos ofrece limpieza de pecado y de la maldad, pero ¿saben qué nos pasa? Cargamos con culpa que detiene el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Tiempo pasa que se pierde días, semanas, meses con culpa y amargura, cuando la Biblia dice claramente, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cristo nos perdona, Cristo nos limpia, Cristo nos santifica, nos justifica. Su sangre fue derramada para limpieza de pecados en nuestras vidas. Y sí, aunque muchas veces hay consecuencias por nuestras malas decisiones, ahí donde usted y mi persona necesitamos fortaleza para estar firme ante todo aquello. Porque el Señor Jesucristo es el que nos da la salida, la sabiduría para saber sobrellevar toda situación. ¿Usted lo cree? ¿Usted realmente lo cree? ¿O muchas veces sale de labios hacia afuera? Porque ahí se revela lo que está en el corazón cuando decimos que hay fe, pero en realidad nos damos cuenta que no la hay cuando pasa alguna situación. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el Dios de gloria? ¿En el Todopoderoso? ¿O en nuestras propias fuerzas? Es por eso que es el labor del Espíritu Santo abrir nuestros ojos. Nos convence de pecado, nos consuela, nos lleva a nosotros mismos y a los demás, a quienes escuchan la palabra, a aplicar las Escrituras. ¿Cómo nos encontramos? ¿Realmente hay grietas en nuestro carácter? ¿Hay grietas en nuestro carácter que hasta el día de hoy quizá han pasado años en los caminos de Dios y muchas veces se lidia con lo mismo? Por eso cuando vemos la palabra, vemos cómo Pablo, en el ejemplo que daba, instaba a Timoteo, a Tito, preparaba a líderes, a siervos, ministros, a que estén preparados. Pablo le hablaba a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Continuamente vemos en las Escrituras cómo debemos ser, cómo debemos de actuar. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sin titubeos. ¿Qué significa esto? Que se predica la verdad, ¿por qué? Porque somos hacedores y predicamos con el ejemplo. Porque ¿cómo un padre o una madre le puede decir o imponer a su hijo algo que ellos mismos no hacen? Y pasa, lo vemos. Vemos muchos ejemplos que hombres, mujeres dicen en un ejemplo terrenal en la familia. Padres, madres que imponen a los hijos, a las hijas que hagan algo que ellos mismos no hacen. Y ahora en la iglesia. Y no hablo solo para líderes, ministros, siervos, lo hablo en general. Como hermanos en Cristo, a cada uno en particular Dios nos ha dado responsabilidades y un orden. Jefes de hogar, esposa, doncella, las ancianas, líderes, siervos, coristas, ministros. Somos, aún en nuestros hogares somos responsables de poder influenciar a los que están en nuestro entorno, de poder impactar la vida de quienes nos rodean. Quizá un alma perseverando en un hogar donde hay tiniebla, pero esa alma que persevera en obediencia puede impactar su entorno, porque nada es en vano en el nombre de Jesucristo. No es en vano mantenerse firme y velar, aunque cueste muchas veces. Ahí donde hay que mantenerse firme para que el hijo o la hija de Dios no sea influenciado por su entorno, sino que realmente esa hija de Dios vea en Cristo la mayor influencia, el mayor ejemplo, para que esa hija o hijo de Dios pueda impactar a quienes le rodean. Pueda impartir la presencia de Dios
el temor de Dios. Si aún Pablo, dice la Escritura en Hechos capítulo 19, llevaban sus ropas. Usted lo puede leer. Hechos capítulo 19, versículo 11, dice la Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Usted se ha dado cuenta que es hijo o hija de Dios? Que hemos sido llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Usted no sabe cómo una actitud puede influir en alguien en su entorno. ¿O lo sabe? Porque si realmente nos diéramos cuenta que impactamos, que influimos, que somos influencia, realmente dedicaríamos nuestra vida a imitar al Señor Jesucristo como Pablo. Y veríamos cómo están nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros comportamientos, gestos, lo que sale por nuestros labios. Porque todo lo que hablamos es lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aún muchas veces hay hipocresía, porque de los labios decimos cosas que ni siquiera sentimos en el corazón. Y Dios lo conoce, hermano. Dios lo conoce. Dios lo conoce todo, y por eso hoy la palabra nos habla claramente cómo está nuestra condición, nuestro carácter. Si hay debilidad, es tiempo, es momento, hoy, ahora, que comencemos a ver qué grietas hay en nuestro entorno. Usted sabe cuando algo se dificulta, cuando hay algo que causó algo en su corazón, que le está deteniendo, que está impidiendo que sea ejemplo, que dé fruto, que dé testimonio. Como también mi persona lo sé mi debilidad, sé por lo cual tengo que doblar rodilla y clamar ante la presencia de Dios para que me ayude. Lo sabemos cuando hay alguna situación se presenta, discernámonos y veamos cuál es nuestra actitud para doblar rodilla y decir: Señor Jesucristo, ante una dificultad mínima no tuve fe ni esperanza. O mejor dicho, quizá, Señor Jesucristo, en otra situación, ante una dificultad muy grande, me amedrenté. Usted lo sabe. En esta hora usted debe fijarse, pídale al Espíritu Santo: ayúdame. Usted se conoce, y el Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia nos dice a nosotros en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, en el nombre de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Sabemos que el Evangelio se ha desprestigiado justamente por el testimonio de personas que, diciendo ser hijos de Dios, han hecho lo contrario. Pero gracias al Señor Jesucristo, que rogó al Padre para que descienda un Consolador, el Espíritu Santo, que nos muestra, que nos revela, que saca todo a la luz. Es por eso que no tenemos que tener nuestra mirada en nosotros mismos, sino en Cristo. Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Nuestro mayor ejemplo, hermanos, es el Señor Jesucristo. Y muchas veces quedamos con: no puedo, no me sale, no creo que pueda. Hijos o hijas de Dios con baja autoestima. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder salir adelante. No, esto no es para mí, eso no me sale a mí. ¿Cómo, hermano? Teniendo al Dios de gloria, que tiene todo poder para ayudarnos, que nos escogió de lo vil y lo menospreciado, ¿cómo no vamos a poder? ¿Cómo no vamos a poder?
ya sea desde el mismo hogar. Espíritu Santo, ayúdame para poder influir positivamente a mi esposo, a mis hijos, a mi entorno, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea que usted vaya. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder influir, impactar, para poder emanar de tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo. Si usted dice no puedo, no me sale, no creo que pueda, es porque no hay fe y la confianza está en usted y no en Cristo. Porque para el propósito que Dios le ha llamado a usted y a mí, nos proporciona su Espíritu Santo, nos capacita. Él nos proporciona todo lo que usted y mi persona necesitamos. Pero ¿saben de quién depende? De nosotros. De poner de nuestra parte. Y ahí es donde está lo difícil. Porque muchas veces no está la voluntad dispuesta. Decidimos decir mejor, no, no puedo, no, no me sale, no, esto no es para mí. Y limitamos el poder de Dios. Y le damos la espalda a Cristo. En lo poco, en lo más mínimo, en lo que usted dice, en lo que usted cree que es un detalle, Dios puede hacer grandes cosas cuando usted y mi persona disponemos nuestro corazón y cuando realmente nos guardamos de toda mala influencia que nos puede alejar de la obediencia a Dios. Ahora bien, si la iglesia es la luz del mundo y somos imitadores de Cristo, ¿saben qué hizo el Señor Jesucristo? Él estaba en la comunión con Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 5 versículo 16, la palabra de Dios dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oraba al Padre. Él tenía la comunión, una relación con Dios. Hay muchos versículos que nos habla cómo el Señor Jesucristo se apartaba para orar. Y al ser fortalecido, luego de, usted cuando lo lee, Lucas 6, capítulo 12, dice en el nombre de Jesucristo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Usted cuando ve que Él ora, que Él se aparta, se fortalece. Luego de esas oraciones, Él hace obra, milagros, prodigios, sanidades, toma de decisiones. Y ahora nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo. Estamos teniendo esa comunión con Dios. Nos apartamos para orar. La Biblia dice que Él pasaba la noche orando a Dios o el día orando a Dios. Se apartaba a lugares desiertos. Aún en el rincón de su casa o donde sea, hermano, quizá en el trabajo. Tiene 30 minutos para comer 15. Estoy en la comunión con el Padre. Te necesito, Jehová. Te necesito. No espere hasta la noche o que pasen días. Muchas veces esperamos, hermanos, cuando en realidad es tan fácil poder en el mismo lugar orar a Dios. Imitadores de Cristo. La comunión con Dios. ¿Saben qué más? El segundo punto, tengo 5 anotados, porque oraba al Espíritu Santo. ¿Cómo es? En la Escritura está todo ahí. Está todos ejemplos. La Biblia lo dice claramente, es como ejemplo para que usted y mi persona podamos tomarlo. Imitando a Cristo en la búsqueda de la voluntad del Padre. Juan capítulo 5 versículo 30, en el nombre de Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué palabras, hermano. ¿Buscamos la voluntad de Dios o actuamos conforme lo que el corazón quiere y desea muchas veces? Nos arrodillamos
y ante algo que ha surgido en nuestro corazón, un deseo, le oramos a Dios, es tu voluntad, Padre. No permitas que sea engañado yo mismo. Ayúdame a hacer tu voluntad. David oraba, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Sabemos que también el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. ¿Saben qué es despojarse? Renunciar a sí mismo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo voluntariamente se despojó de sus derechos divinos y entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que experimentar la muerte eterna en el infierno. Renunció. Ahora la palabra establece, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, realmente todo está escrito. Solo un carácter firme en Cristo nos ayuda a permanecer. Realmente Cristo modeló una fortaleza de carácter como nadie más. Y aún en medio de la ingratitud, del maltrato de aquellos a quienes servía, por el gozo puesto delante de él, dice la Escritura, él soportó el sufrimiento. Por eso cuando uno lee 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos de su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando uno lee el libro de 1 de Pedro capítulo 2, para ir finalizando, miren una actitud simplemente que quiero llevar como ejemplo. Dice en el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo del 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imitadores de Cristo, hermano, que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Y cuántas veces sufrimos oprobios o diferentes situaciones y en el corazón
maldecimos o en el pensamiento. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros, cuando padecemos, cuando somos criticados, cuando algo nos acontece con el prójimo, lo primero que hacemos muchas veces, juzgamiento, crítica, enojo, amargura y cuántas otras cosas más, hermano. Mas hoy la palabra de Dios nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, cuando a Él le maldecían, Él no respondía con maldición. Como cordero fue llevado al matadero, dice la Escritura, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. ¿Y cuántas veces es difícil que un hijo o una hija de Dios guarde silencio, no? Pero no solo que guarde silencio, sino que en el corazón no haya resentimiento, enojo, falta de perdón ante situaciones que muchas veces el Hijo de Dios cree injustas o verdaderamente lo son. Hoy la palabra nos dice que el Señor Jesucristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Hermanos, podemos influenciar a otra persona para bien. Tenemos que comprender que nuestro testimonio puede hacer obras grandes. Solo resta que nos mantengamos firmes y que si hay grietas en nuestro carácter, es tiempo que trabajemos sobre aquello para que realmente no influya en el llamado a servir al Señor Jesucristo, porque eso es lo que pasa, lo que está en nuestro interior, y nos hace falta más escritura para ver que hemos sido llamados a servir, y que eso implica muchas situaciones en las cuales necesitamos forjar un carácter en Cristo y en la verdad de su palabra, y así poder influenciar e impactar vidas. Usted dirá, pero no tengo dones, talentos. No, hermano, no es por eso. No es por eso. Hay muchas personas que se sienten en menos. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo, Todopoderoso, llamados, como dice la Escritura, a ser embajadores, representantes en esta vida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo le estamos representando? Y realmente, ¿a quién estamos imitando? Tengamos cuidado y guardemos nuestro corazón de las malas influencias que pueden alejarnos de la obediencia a Dios, y mantengámonos firmes, firmes, sin fluctuar, como dice la palabra, en la verdad, para que realmente Dios obre con poder. Usted ni sabe, y mi persona tampoco, lo que el guardar silencio muchas veces, o lo que una actitud en Cristo puede obrar en nuestro entorno. Que el Espíritu Santo en esta noche obre sobre nuestras vidas y que realmente veamos lo que está en nuestro interior. Que Dios les bendiga.